Es Miguel. Bueno, buenas. I'm Miguel, and she's Maria. Hola. Hey, and Kevin. um, do you want to speak Spanish first or English? We're already speaking English, so why not English? Let's go with English. I mean, unless you guys want to do Spanish first. But shall we know each other a little bit before starting this activity? Yeah, probably a good idea. A ver, Miguelito. Preséntate. I'm Miguel. I study in Castellón, and I'm not from here. I'm just spending the whole year at this university, but I'm from Alicante, which is a different place like this. Mm-hmm. In the south. In the south of our community. Okay. Well, and so I am. Well, I'm Maria. I'm 18 years old. We both are 18 years old. I'm also from the south, but not as much as he is. I'm from Colombia. Not as far south. And well, that's all. I'm a musician. I really like playing clarinet, playing piano, and I've been studying languages for quite a long time. And I can speak 5 languages. I mean, I speak Catalan, speak Spanish, I speak English, a little bit of French, and now I'm learning Chinese. I just speak Spanish. I just speak Spanish, English, and a little bit of German. A little bit of German. And what about you? Well, you both know more languages than I do. I only speak Spanish and English. But I go to school here at UNH. But when I'm not at school, I live farther north in New Hampshire. But this summer, I'm probably going to move down to Boston. So, since this is my last year here at UNH, almost done. Well, we just started. Yeah, it's kind of funny. You guys are all younger than us. Like most of us are like 21, 22. Yeah, I think it's more difficult for people from other countries to study Spanish because Spanish is quite difficult to study, and English is quite. It's easier for Spanish speakers, even though the pronunciation is a little bit difficult. But grammar and vocabulary is much easier for us Spanish speakers to learn English than for English speakers to learn Spanish. Yes, I think. Well, it's pretty weird. So I don't envy you learning English. Like I know English has some weird pronunciation stuff, so you guys are pretty good. Thank you. And especially been abroad at the same time. Yeah, I actually I was in Spain last spring for 4.5 months in Granada. Oh, nice. Granada. Nice. Yeah. But did you attend the university? Yeah, there we didn't take classes with Spaniards, but yeah, I took classes down there, yeah. But you know that the University of Granada is one of the best in Spain for language learners. Oh, really? I didn't know that. People say so. Oh. It's actually the first. I think it's the first. The first one is Granada, and then Barcelona. So it's university. The best because of the atmosphere of the students. So it's really good. You're very lucky. I loved it there, so I learned a lot. And I've been in Ireland for 3 weeks last 2 summers, and I think that's when I started speaking English quite a little bit, but because before I couldn't speak the way I do now. And when you speak to another person in English, it's like when you know how can you speak and how good you are. Before I couldn't show it myself because I spoke to my teacher, and that's not the same. Yeah, no, it's not the same at all. But you both are lucky because I never ever went abroad to learn a language. So everything you hear is just from
learning here in Spain, so don't judge me. You're doing well. Thank you. Well, Then the accent must have been different in Ireland. Yes, it's quite different. Was it difficult? It was really hard for me to understand because I was in Southern Ireland and they told me I met one boy from Liverpool and he told me why I decided to study in Southern Ireland, which is the most difficult place to understand people speaking English. That's true, because we have a hard time understanding people in Ireland. We speak the same language. But actually, our teacher, Alfred, is from Ireland, but his accent is quite easy. I mean, it seems like when he doesn't speak in native English, in native Irish English, because it would be too difficult, but his accent is quite good. I mean, I understand him, so that's quite a good thing. I think he makes it easy for the class to understand. Yeah, it talks slowly and all that. Yeah. It's not bad. Well, what about Espera, wait. Vale. Go on. I watched the film yesterday. Mean Girls. The Mean Girls film. And what do you think? I watched it on Sunday, I think. Okay. I think it was quite okay. Actually, it was a typical American high school film. So very stereotypical. Yeah, absolutely. Yeah. Here in Spain, everything you see in the film is the image we have of American high schools. I mean, everything we think when someone talks about American high schools is just the prom, the very popular girls, and the Yeah. It's some stereotypical images that we have in our mind, and then actually some films like this make us think more about this and not trying to change our minds. I mean, it's always the same though. we never know anything more about high schools in America, because here in Spain everyone says that high schools in America are much better than here in Spain, but actually but the image we have of them is not really that good because we actually don't know much about them. Right. I think that the end of the film was quite unpredictable for me. I was trying to guess what was going to happen every moment. It was quite strange especially when the girl gets when the bus runs over the girl. I just didn't expect that. No, that's definitely a surprise. When I watched the film on Sunday, I had the impression that I had already watched it when it first came out in 2004, because I remember the image of the bus running over the girl. So, but like, I've already seen this. I don't know where. That was good. It was good, but I mean, it's not my favorite film, but it's okay. It's okay. It was nice to just spend the time. And what do you think? I think for Spanish people, I think most of us think the same about those kind of films. But I would like to know what do you think about the film? Well, it's definitely, like I said, it's very stereotypical, and it's not quite the same as my experience with high school. Like, parts of it were the same, but parts of it weren't. So it's interesting just hearing how you guys think of it, like it plays into the stereotype, like how it fits the stereotype of American schools. But I mean, it's a good movie. It's not. I think I'll watch the second one someday. There's a second one? I didn't know there was a second one. Yeah, there's a second one. Yes, we were trying to find the first one, but we only found the second one. It was easier to find the second one rather than the first one.
I didn't know there was a second one because that's like it's a classic movie here, and I thought I would know if there was a second. Yes, but I think they had to do a second part because the end of the first part was quite strange. I think there had to be a It's second like, one. boom, end. Yes. For example, with the strange friends of the girl, of the main character, the 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 what? the guy and the other girl. Yeah. They don't say anything about them, and they were quite important in the film. Yeah, they didn't do much. How many days in the end got together? No, they didn't get together. They just tried, but it didn't They work. didn't like each other because one of them is gay. Yes. So Yeah, that doesn't quite work out. Okay. So what was your experience in high school? Because I mean, you said it was quite different. So what was your experience? There wasn't as much drama, I guess. like in that movie, like it's very like people are very clear cut with like who they hang out with. Like it's very clicky. Do you guys know what cliques are? Just like people weren't as segregated. Like it wasn't quite so like people hung out with only certain people. It was more mixed. Like people hung out with a wide variety of people, and I personally didn't experience that much drama. Actually, it's more or less the same as here in Spain. I mean, it's just different in Spain. Yes, but I would like to know if you celebrate those kind of the prom parties or spring like parties or the king and queen. Exactly. Yep, we do those. Yep, that's a thing. Oh, that's good. Yep, That's good. I went to one prom because there's junior prom and senior prom. I only went to senior prom, and there's the king and the queen, and there's the party, and it's all and that there is drama with that. There's a lot of drama with prom. Who's gonna go with who? Who's gonna be king and queen, all that. I didn't get involved with the drama. I just wanted to dance, but other people made a big deal over things, and it was fun. It's fun. It is a fun time, but it's crazy. we don't celebrate those. No, we don't have such type of parties or dance. when at the end of the course we just at the end of the high school, I mean, I only had the party when I just finished the bachillerato just before going to university. And it wasn't that good. It was just I was given a certificate and then I had a dinner and party. Yeah, it's a little different. That's not that much. But I remember before starting high school, I imagined Spanish high school more or less like American high school because there are no films in Spain about high school or school in general. So every time I thought about high school, I just thought about American high school. Then when I started high school, I was like, okay, is this all? You guys need to make a Spanish high school movie now. You should make a movie about Spanish high school. There was a series about high school in Spain. Physical química. Yes, it was quite famous and people liked a lot. But don't watch it because it's not good. Was it El Internado or something like that? Similar to the Internado, but okay. El Internado is not much better. Yes, El Internado was much better. Okay. Because the other one was just the day life of the people in that high school. It was nothing. It was a little bit of drama. And students just date with teachers. It was crazy. No, it was a no. I used to watch a show about Mexican high school that sounds pretty similar. Mexican high school. I don't know anything about Mexico. Have you watched El Internado? A little. Oh. I've seen a couple episodes. Not much though. I remember when the Internado first came out, everyone was like, "Wow, El Internado is so good, so good!" And then it was like,
Okay, this is Yes, the I think they mess up at the end. Yes, absolutely. It was good. At first, it was good. Everyone liked it. So that's quite a success. But we won't tell you if you want to We end. won't Yeah, in case I watch it. In case I finish it. Sounds good. Was good. Like it. And that's all. So now, when did you watch Ocho Villas Vascos? I mean, did you watch it as a group or did you watch it by yourself? By myself. Like. Wow. And did you understand it? I mean, the context. I got a lot from context. It's very difficult to. Especially with the Basque, with the accent from the Basque country. That was hard. But wasn't it more difficult for you to understand the southern accent of Spain? No, I'm used to because I was in Granada. Like I'm used to that, like dropping the S's and everything. I'm so used to that. Yeah, but if you're used to the accent in Granada, then the accent in the Basque country, it's just impossible. I mean, yeah. I don't understand it well. Neither well, I don't understand well any of the accents in Spain. But, yeah. But it's the same here. The Basque accent it's very difficult. Very difficult. Yeah, it's the same way here in the United States. Like if you go down south, I have a hard time understanding what they're saying. For us, it's much easier understanding people from the south of the United States than people from the north. Yes, because people from the south have quite a similar accent to Mexicans. So for us, okay. Like if you go to the Southwest, okay, like if you go near Mexico, it's easier to understand them. Yes. Yeah. Okay. Well, if you go to the east of the United States and the south, like Georgia, like near Florida, if you go there. Never tried. Let's see. Have you heard of Virginia or Tennessee, Kentucky? Have you heard of those states at all? Yes, I have. Okay, well, that part of the country, it's a very different accent. I can't understand it. You guys probably wouldn't be able to understand probably, it the accent that when we listen to it, it sounds like. Probably. Sounds about right. Well, it's not. Well, for us, understanding any accent of English, it's quite difficult. But yeah. Obviously, but those in the south it's quite easy. Quite easy. Do you want us to change language? Sure. Una buena idea. Sorry. ¿Y cómo llevas el español? ¿Cómo llevas? O sea, ¿cómo? ¿Qué tal? Sí, te va bien. Mi español, no es buenísimo, pero pienso es bien. Espero que. Pero bueno, es bueno, vamos bien. Cuando la primera vez que viniste a España, te costaba mucho entender. O sea, porque dices que viniste a Granada. Entonces supongo. Al principio te costaría. Sí, fue muy difícil. Es un poco. Fue muy difícil porque antes de esto estaba más acostumbrado de acentos de Costa Rica o México o países latinoamericanos. Pues en España, para el primer mes no entendí casi nada. Absolutamente nada. Fue muy difícil. Llegué a mi piso y viví con una familia española, pues fueron como mis abuelos porque fueron muy mayores y no entendí nada el primer día y sí, eso suele pasar. Sí. Aquí en España siempre toda la gente que se va a Inglaterra a estudiar o a Irlanda a estudiar inglés, todo el mundo dice que el primer día lloran. Yo el primer día. La primera semana sufren, sí. Las otras se quieren volver y la tercera ya se acostumbran. El primer día que fui a Irlanda,
Yo pensaba que iba a entender todo lo que me iban a decir en inglés, porque llevaba 5 años estudiándolo por lo menos o más. Va mucho más. Sí. Vamos a los 6 años. Muchísimo más, muchísimo más. Y no entendía nada. Entonces entré a mi habitación y me puse a llorar porque pensaba que Ay, solito, que no, pobre Miguel. pensaba que no entendía nada. Sí, el primer día es horrible porque estás cansado del vuelo Sí, sí, sí. y todo y no Y entiendes estás emocionado. nada y Voy a saber, y llegas y no sabes. Sí, pero siempre, claro, siempre llegas con sí. emoción. Claro, Así es muy difícil. sí, es verdad. Muy difícil. Pero vale la pena, obviamente. Mm. Y cuando estabas en España, aprendiste, digamos, bastante sobre la cultura, porque en la película que vosotros habéis tenido que ver, Ocho Apellidos Vascos, la mayor parte de la película es más en plan estereotipos o en plan la cultura española, más que lo que es la lengua en sí, es más sobre cultura. Y si no tienes esas referencias, como que te pierdes un poco. Sí. O sea, Pues, incluso nosotros nos perdemos, la verdad. pues, no aprendí mucho sobre los estereotipos de País Vasco, pues no sabía esto para la película. Obviamente sabía cosas sobre Andalucía, pero no sabía nada de País Vasco. Pues todo lo que he aprendido sobre País Vasco es de la película y cosas de las, pero no, esto no es de la cultura sobre lo que está pasando ahí con todas las protestas y todo. Sí. Eso era un tema bastante... Sí, Porque hay gente en España que tampoco tiene mucha idea ya, la verdad. viendo la Pero ya película. no es que la gente tenga mucha idea o no, es que tampoco, digamos que no se intenta concienciar o hacer que la gente aprenda, porque es un tema un poco tabú. La verdad es que el País Vasco aquí en España es un poco tabú para todos los que son de fuera de la comunidad autónoma, porque bueno, por todo lo que pasaba con ETA y con el terrorismo, pues eso tampoco se quería saber mucho, entonces es como que se tapa. Y claro, la película lo que hace es sacarlo más y mostrar la diferencia que hay entre el norte y entre el sur. Entonces, Sí. claro, incluso para nosotros es un poco chocante. Ah, sí, sí, sí fue interesante ver esto, pues como no recuerdo la palabra que iba a decir, pero No pasa nada, no sufras. ¿Y sí. qué piensas de nuestro acento? ¿Te cuesta más entenderlo? ¿O menos? No es muy difícil. Sí, pues es similar porque soy de España, pues es similar, no es como, no es muy diferente Claro, de no se que, nota, a lo mejor no se nota tanta diferencia entre los diferentes acentos dentro de España y los acentos de Sudamérica, que ya es un cambio un poco más... sí, Claro, por ahí, por Costa Rica, y sí que sí, notas más el cambio. Sí, la verdad Por la es que... entonación No, pero y por el y, seseo, y por las y por las palabras. palabras, sí que se Sí. nota, sí que se sí, nota. sí, las palabras diferentes. Sí, he ido a Costa Rica y es completamente diferente el Sí, sí, sí. Sí, acento sí, totalmente. Nosotros y hay las palabras. Sí, que o sea, no podríamos entender. en la vida, o sea, si no supiéramos, si a nosotros no nos dicen esta palabra en Costa Rica, dicen esto, Sí. ni idea, Sí, cero. así es loco, como un idioma puede cambiar en cada país. Pues es lo mismo como si yo voy a Australia, no puedo entender nada. Es lo mismo. Pues imagínate nosotros, Sí. ¿Y qué, nada. y, y qué personaje de la película piensas que representa más lo que pensáis los americanos de O los los españoles? extranjeros en general. Bueno, los extranjeros de los españoles. Con España en general, pues al principio de la película con el flamenco, esto es el Claro, estereotipo de España. es Claro, que es sí. súper típico. Sí. No, sí, esto es que los americanos piensan que no saben nada de España. Ellos piensan en esto. Pues esto es. España, olé, toros, flamenco, paella. Paella. Sí,
Sí. Y no sé, pero los americanos, la mayoría no sabe mucho de España, no es un país que hablamos de muchísimo aquí. Pues es interesante ver cómo diferente País Vasco es de Andalucía y Cataluña y todas Sí, las regiones. pues si vinieras aquí a Valencia ya... Sí, es que en España tenemos muchas distinciones en ese Sí, sentido. culturalmente somos... A ver, es un país pequeño porque compara Sí, España, Estados Unidos, sí, sí. pero... Pues es interesante también que Pero hay aún tantas así, regiones ser tan diferentes. pequeño, para ser tan pequeño hay muchas diferencias culturales, Sí. pero muchísimas. O sea, es que incluso aquí en Castellón yo noto diferencia con nuestra cultura que es un poco más del sur y ya ves tú que es la misma comunidad autónoma que supuestamente tiene que ser lo mismo y ni aun así llega a ser igual. Y vamos ya, vete hacia adentro, vete hacia el norte y Sí, ya nada, nada que ver. es muy distinto. Sí, sí, muy distinto, sí. Yo creo que eso también es lo que intenta reflejar la película, en plan, las diferencias culturales que hay dentro de España, que es un poco en plan que las obviamos, pasamos por encima y no les hacemos mucho caso, pero la verdad es que son bastante grandes las diferencias. Yo me di cuenta viendo la película. O sea, también tenías punto de gracia, ¿no? Porque como estaba tratado así con humor, pero si te paras a pensarlo así en plan serio, uf, da que pensar, da que pensar. ¿Y qué Sí. del final de la película? No estaba sorprendido por el fin. Pues, es una comedia romántica, pues no estaba sorprendido con cómo Típico final, chico, típico terminó. final. A mí Sí, sí. personalmente no me gustó. ¿Qué? A mí no me gustó. ¿Por qué? ¿Por qué? Era demasiado obvio ese final. Sí, Debería oh, sí, haber... entiendo esto, Pues sí. a mí me encantó. El chico, o sea, la chica no debería haber vuelto a por el chico. Entonces podrían haber hecho una segunda parte. La van a hacer igual. Sí, dicen que van a hacer una segunda parte de la película. No Bueno, sé. Oh, sí. pues, me da ganas de pensar en muchas películas americanas, porque hay tantas películas de aquí que son similares. Pues, Sí. y no sé, las películas americanas son la mayoría es muy fácil a definir o adivinar qué vaya a pasar. Pues por eso es interesante ver películas de España o otros países europeos, porque no son tan obvios. Sí, bueno, Ah, hombre, aquí en España... hay películas americanas buenísimas. O sea, las mejores películas que yo he visto son americanas todas. Ah, sí, hay muchas películas buenísimas de aquí, pero muchas son Pero sí, obvios. hay muchas películas comerciales. En plan, ¿sabes cómo va a empezar, lo que va a pasar y cómo va a terminar? Punto y final. Sí. Sí, Ujú. y también en España no hay muy buena fama de las películas españolas, no tenemos muy buena fama, pero O sea, esta, nosotros mismos pensamos mal de nuestras películas. sí, porque ya es, Claro, porque todos tenemos pensar malas cosas de nuestro país, Autocrítica, sí, autocrítica. de nuestro país. Sí, la verdad es que sí. Solemos criticarnos más a nosotros mismos que a los que a los de demás. afuera. Sí, Bueno, no, mentira, mentira. En España la regla es torturar a los franceses. Sí. Torturar a los... Sí. Sí, sí, sí. nadie Y, les gusta los franceses. Eh, y entonces esta como fue de las que más se ha vendido, ¿no? la que Las- más se ha visto en el cine aquí en sí. España. Que dices, tampoco es que sea Es la película que más una se ha visto. película de culto ni nada así, pero a la gente le gusta y ¿Cuál hace película? ¿Perdón? ¿Cuál película? ocho Esta, apellidos vascos. Oh, esa, vale. sí. Es la más vista en el cine. Sorprendente. No sabía esto. Sí, y al ser cómica, pues es extraño porque... Y como los españoles, todo lo que sea drama se ve que no nos va, pues Oh, nosotros a Pues, la risa. pues estaba en Granada cuando fue nuevo en los cines y todo, pero no vi mientras que estaba ahí. Recuerdo que era popular,
pero no sabía que fue tan popular. Sí. lo ha sido. O sea, Lo ha sido, muchísimo. muchísimo. Además, el actor desde que hizo la película ahora está Sí. entre los actores más conocidos del país. El protagonista, el actor que hace el protagonista, Daniel Rovira, antes ya era famoso porque es cómico, es monologuista, y aquí ya pues todos lo conocíamos y tal, Daniel Rovira, qué gracioso. Pero después de protagonizar la película, todo el mundo es en plan, madre mía, Daniel Rovira, súper guay. Y ahora, ¿sabes? Aquí en España celebramos los premios Goya en vez de los Oscar. Sí, claro. Sí. Pues este año mismo el actor de esta película hizo un monólogo en los Goya. No, qué monólogo, era el presentador. Sí, directamente. Era el presentador. Igual que Neil Patrick Harris era el presentador en los Oscars, pues aquí en España era Dani Rovira. El protagonista. Qué bueno. Sí, muy gracioso era. Sí, se pegó un bailoteo que pa' qué. Sí. Pero bueno, la verdad es que estuvo bastante bien. De verdad, aquí tampoco es que... Yo creo que a los españoles tampoco nos gusta mucho el cine. No es un país... No, además porque el cine está muy caro. Esa es la otra. Es que sí, en España el cine es carísimo. Bueno, no sé lo que vale en Estados Unidos, la verdad, pero en España es muy caro. No, es caro aquí también para ir al cine, es ridículo. Es como $10 ahora ir al cine y es ridículo. ¿€7? $10. ¿€7? No recuerdo que esto es en euros, como 7. €7. Sí. Bueno, como aquí, como aquí, lo mismo. Aquí, si entras al cine y te coges las palomitas, 15 euros. Para comer te puedes llegar a gastar más de 10 euros. 15 euros. Si te compras una entrada y te compras palomitas y tal y cual, Sí. 15 euros. 15 euros último. No, Sí, vaya. la comida en el cine es muy caro también, no entiendo por qué. Es loco. Es caro en todos sitios. Qué bien, Miguel. Tenemos mucha suerte. En fin. Bueno, pues ya está, ¿no? Pasan 15 minutos. Sí, esto ya, la peli ya se ha acabado. No sé, si quieres hablar de algo más. ¿Qué? Pues no. No sé, porque Si no hay... Si quieres hablar en inglés, no pasa nada, ¿eh? O sea, ahora ya eres libre. No me importa si quiere hablar inglés mal, yo puedo. No, el español lo hablas perfectamente, Sí. ¿eh? La verdad es que lo hablas muy bien. Yo creo que habla él bastante mejor español que nosotros inglés. Sí, tienes muy buen nivel de español. No sé, Se ha cortado. ¿Nos has escuchado? ¿Qué? Lo siento, hay problemas con el internet, yo pienso. Sí. Pienso que está bien ahora. Y que pensamos que tienes un buen nivel de español. Gracias. No, pero en serio, Sí, muy bien, o sea, muy bien. pero hablas bastante mejor español que nosotros inglés. Yo, mucha gente que conozco, bueno, que he conocido extranjera cuando ha hablado español, tiene sobre todo problemas con los géneros. Lo de la... Sí, esto es muy difícil. Sí, yo sé que yo tengo problemas con esto. Normal. No, pero es bastante bien, ¿eh? Sí, la verdad es que Gracias. incluso aunque te equivocaras, te entenderíamos igual, ¿eh? Sí, siempre. Pero eso pasa en todas las lenguas, supongo. Sí, pues tú con el alemán. Pero bueno, yo creo que lo que cuenta es hacer el esfuerzo. Si no lo intentas, tampoco es que vayas a progresar mucho. A no ser que seas muy listo. Okay. Que si no haces el esfuerzo por intentar, no sé, aunque sea por suerte, adivinarlo, pues tampoco es que vayas a aprender mucho. Siempre tienes que ir poco a poco intentándolo. Y al final parece que no, pero se aprende solo. Aunque solo sea intentándolo, al final aprendes. O bueno, eso es lo que a mí me parece. Sí. Y bueno, que... Miguelito, speak English, it's time. Que digan que ya están. ¿Qué? No, lo que quieras. No sé,
Cuéntanos algo que te, no sé, que te ¿Qué? guste. Cuéntanos algo que te haya sorprendido estando aquí en España. Cuéntanoslo en La inglés. cosa ¿what? Cuéntanos ¿Qué? algo, algo que hayas vivido en España y que te haya gustado, que te haya sorprendido, que no sé. Algo que se te quedara. Pues, la cosa más interesante para nosotros es el horario en España, porque todo es más tarde ahí. No, me encanta este estilo de vida. Echo de menos a esto porque todo pasa más temprano aquí y es horrible. Tenemos que despertarnos más temprano, comer más temprano y los discotecas y todo cierran más temprano. Hombre, es que Como, aquí las discotecas cierran cuando se hace de Sí, día. es verdad. Aquí las discotecas cierran cuando está saliendo el sol. sí, Aquí la esto es discoteca es un tema serio. buenísimo. Por eso la gente yo creo Sí, que echo le de gusta España por la Por la fiesta. fiesta. Porque mucha fiesta. No, pero. Sí, pues esto es muy diferente y cuando estaba ahí tomó un mes para acostumbrarme a esto, pero es mejor, yo pienso. Que normalmente, en Estados Unidos, normalmente, ¿a qué hora, en plan, cuál es tu rutina? En plan, ¿a qué hora te levantas o a qué hora sueles irte a dormir? O pues, normalmente, o pues si tienes, si eres un adulto y tienes un trabajo y todo, pues tiene que ir a su trabajo para 8 o 10 de la mañana. Pues tienes que mm, de- comer antes de esto. Y almuerzo normalmente es a las 12 y cena, y cena a las 14 y para dormir, depende, 11 tal vez. Aquí a las 11 nosotros nunca solemos, sobre todo los jóvenes y los adultos, no, a las 11 hay A ver, veces... los niños sí, los niños se van Sí, a dormir mucho los antes. niños van a dormir antes, a las Niños sí. 9. A las 9, 9 y media, 10. Sí, pero no. Sí. ¿Tú cuántos días, desde que ha empezado el curso, cuántos días te has ido a dormir a las 11? Ninguno. Sí, esto depende también porque mis padres, ellos van a dormir a las 9 y todo es... Sí, es la verdad, todo es más temprano aquí. O como las discotecas cierran a las 1, 2. Nosotros aquí Nosotros a las... vamos a la 1. Sí, Sí, yo sé, es increíble. Pues hay un discoteca en Boston, solo hay un que va más tarde de esto. Y sí, es totalmente diferente. El horario es muy diferente. This is really shocking. ¿What? ¿Qué? Que es muy chocante para nosotros que estamos acostumbrados a hacerlo todo tan tarde, porque la verdad es que Ah, sí. tarde es Sí, es muy... bastante chocante oír. Pero, por ejemplo, también cuando nos cuentan, no sé, gente que vive en Inglaterra o tú que has ido a Irlanda, que nos dicen que cenábamos a las 6. Sí, en Irlanda, ¿A las 6? en Irlanda yo estaba cenando a las 6 de la tarde y yo después a las 9 de la noche, entonces yo tenía hambre otra vez Sí. Es que en España cenas a las 9. y tenía que salir a comprarme otra cosa porque ya no me cocinaba. Sí, Hambre. eso es verdad. Ah, pues yo recuerdo cuando estaba en España, fui a Escocia para un fin de semana y fue como esto, estaba acostumbrado a España y fui a Escocia y fue como los Estados Unidos y fue como, ¿qué? Tengo que comer a las 10 para... Y sí, es muy es difícil acostumbrar a esto. Pero mucho, o sea, madre mía. Ujú. El día que tenga que ir yo. Well, Well. I think this was quite good. Yeah, it was fun. We both
live together because we live in a residence. In a residence or young hotel or in an apartment. So if you want to practice Spanish or I don't know, just talk a little bit and wherever you are, just tell us some of your stories. Just send us an email and we'll just connect and chat. Yeah, definitely. Yes, and we also have the blogs, which we have a bit. Do you update your blog? No, not really. Oh my God. Yeah. I do update my blog. I mean, I know there are just four entries, but I try to update regularly, like once a week or once a fortnight. Yes, I want to update, but I forgot. No, you forgot. No, it's hard. Like I only update mine because we have to for our class. So. Yes, our teacher also wants us to update it. Because it's hard though. Wait, you only have so much time. Wait a minute. I'm recording. I stop recording. We are going I say something. We'll stop recording.